Es decir, ¿qué diferencia una central en la otra? Es como yo hago, o qué elemento hago que me transforme la energía que yo entrego en energía eléctrica. Cualquier central, el principio de funcionamiento es lo mismo. Yo de alguna manera genero una energía mecánica y después esa energía mecánica la transformo en energía eléctrica. En el caso de la central hidráulica, como vimos de altura, son las turbinas, que cuando llegue el agua las impulsa. Dijimos que podrían ser turbinas de llanura o turbinas de altura y que fundamentalmente cambiaban la forma de los álabes, cómo estaban dispuestos los ejes y todo, pero en última instancia lo que yo hacía era generar una energía mecánica que después se transformaba en energía eléctrica en el alternador. La térmica es lo mismo. Lo que yo hago es calentar en tubos de agua que se llaman paredes de agua con carbón, ¿cierto? O en algunos casos con gas. Caliento el agua, la llevo a una temperatura elevada, la transformo en vapor a presión y ese vapor a presión trabaja sobre los álabes, exactamente igual que trabaja el agua, y me hace girar un alternador. Existen infinidades de centrales térmicas y hay algunas que son de ciclo combinados y generalmente están al lado de un río o al lado de un río y generalmente de una destilería, porque a veces como son de ciclo combinado pueden trabajar con combustible como puede ser el gas o pueden trabajar con carbón mineral o carbón vegetal. Eso lo vamos a ver al finalizar esta clase. Lo que vamos a ver ahora es el apunte donde cerramos el tema de centrales hidráulicas y al final del apunte hay un trabajo práctico, pero eso se los voy a cargar para que lo realicen ustedes, que es el cálculo y preguntas sobre dicho apunte. Dicho esto, vamos a pasar al apunte y lo vamos de alguna manera a ir analizando el apunte. Este es el apunte que yo les voy a cargar en el campus y aparte va a quedar grabado en el video. Es decir que lo van a poder o ver en el campo o bajarlo directamente para estudiar. ¿Lo están viendo el apunte, chicos? Sí, profe. Bien. Hay una pequeña introducción en el apunte donde esto que ustedes están viendo es el ciclo del agua, el ciclo normal del agua, y por lo cual nosotros tenemos que cuidar el agua y tenemos que tratar de que de alguna manera este ciclo se siga cumpliendo. Este ciclo ustedes lo han visto en otras materias como es biología, digamos en todas las ciencias se ve el ciclo del agua, es decir que no tiene mayormente importancia. Lo que a nosotros nos importa de esto es la utilización del agua y la calidad de agua que vamos a utilizar para hacer andar una central hidráulica. Esto es lo que está explicado en este primer diagrama, que es el diagrama que ustedes conocen perfectamente. El segundo diagrama que nosotros estamos viendo acá es lo que venimos repitiendo. Tenemos energía potencial de altura, en este caso las tuberías se transforman en energía cinética, que es la energía de movimiento. En la turbina, esa energía cinética en el eje se transforma en el alternador en energía eléctrica. Esto sería un análisis sistémico, donde yo tengo en cuenta, cada uno de estos sería una caja negra. A mí no me interesa qué es lo que sucede, sino a mí lo que me interesa de alguna manera la salida o la entrada a cada caja negra y qué me sale en cada caja negra, ¿cierto? Entonces, yo acá tendría un diagramita, un análisis muy sintético de cualquier central eléctrica. En el caso de una central térmica, ¿cierto? Yo no tendría la energía cinética del agua, sino tendría la energía cinética que tiene el vapor a alta presión, iría a la turbina, esa energía cinética se convertiría en una energía de eje y después terminaría en el alternador. En una central
de tipo hidráulica de llanura, no sería energía, acá empezaría con energía cinética, que sería la energía que tiene el agua en movimiento, iría a una turbina de superficie, habíamos visto que había 3 tipos de turbinas, la Pelton, la Kaplan y la Francis, ¿se acuerdan que habíamos visto las curvas? Eso me olvidé de cargárselo, eso también se los voy a cargar. Que había curvas donde se interceptaban y habían en algunos casos que se podían utilizar una o la otra turbina, pero había eficiencia, que era el primer elemento adimensional, que cuando calculamos potencia en la clase anterior, que había que tener en cuenta. Ahí cuando calculamos potencia, nosotros habíamos considerado el rendimiento, ¿cierto? Y habíamos hablado del rendimiento de la turbina. Generalmente ahí también en ese rendimiento se tiene en cuenta el rendimiento del alternador. Hay alternadores que son de alto rendimiento por cómo han sido confeccionados y alternadores que son de bajo rendimiento. Yo puedo, cuando calculo la potencia que voy a generar, en ese coeficiente adimensional que va puesto al principio de la ecuación de potencia, puedo llegar a considerar ese rendimiento. Bien, ¿cómo está constituida una central hidráulica? Acá tenemos las partes de la central, lo hemos visto, lo vimos en los videos. La presa, la toma de agua, canal de derivación, cámara de Profe, presión. Sí, te escucho. dice Tadeo Llonuevo que se lo puede aceptar. Tadeo Barrio Nuevo, listo, ya está. Perfecto, gracias. Y era uno de los que nos estaba faltando. Bien, estos son los elementos que componen la central, que si ustedes ven el video, no el de la clase, sino el video donde pasamos las distintas centrales. Ahora les voy a cargar otros videos que los voy a cargar directamente en mi página web. Ahí van a poder ver de nuevo todos estos elementos, pero fundamentalmente estos son los elementos que componen una central hidráulica. La presa, fíjense, acá me pareció muy interesante, en este dibujo que ustedes están viendo, existen presas de gravedad y presas de bóveda. Fíjense que son distintos los paredones. Y fíjense, ¿por qué? Porque es distinto donde yo voy a contener el agua, entonces el paredón es totalmente distinto. Fíjense, aunque acá el dique Los Sauces no se utiliza para, como central, porque la cantidad de agua no es suficiente, sino más bien se utiliza como un reservorio de agua, tiene este tipo de paredón. Pero fíjense que hay otros paredones que son curvos, en forma de bóveda convexa, ¿cierto? Y es por el tipo de empuje que tiene el agua y tiene en cuenta mucho los laterales que tiene, cómo está constituido los laterales. Por eso cuando se va a hacer una central, se debe tener muy en cuenta y se hace todo un estudio de suelo, no solamente de la parte inferior, sino de donde va a estar contenida el agua, porque en último caso lo que yo le hago es un paredón para contenerla, pero hay que ver cómo uno ese paredón lo va a murar a la parte del cerro, y el cerro tiene que ser una continuidad del paredón que yo estoy haciendo para que cuando yo embalse el agua no se vaya, no se quiebre y no tenga ningún tipo de problema. Por eso el estudio del suelo que se hace cuando se va a hacer una central hidroeléctrica es un estudio muy bien y es hecho por geólogos o por un grupo de geólogos antes de empezar a construir la central. Luego tenemos el canal de derivación, que ya lo habíamos visto. El canal de derivación era el canal donde yo, de alguna manera, hacía que parte de esa agua que estaba en el embalse, yo la derivaba y después, a través de la cámara de compresión y la tubería de presión, iba a la cámara de las turbinas, que era donde se producía la presión sobre la turbina para que la misma tuviera que funcionar. Hasta ahí se va entendiendo perfectamente, chicos. Es decir, yo estoy haciendo, esto es una recapitulación de lo que ya vimos y de los que vimos en los videos. Esto es para que ustedes tengan un apunte para poder estudiar. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos Bueno, bien? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Bueno, profe. sí, profe. ¿Se va entendiendo? Bien, perfecto. Cuando llegamos a la turbina, tenemos el canal de admisión, el distribuidor y el rodete, que es la turbina propiamente dicha. Y después acá hace una división de turbinas
y las divide no por la altura, sino por lo que se llaman turbinas de acción y turbinas de reacción. Dentro de las turbinas de acción está la Pelton, que nosotros la vimos, donde están todas las características, la velocidad a la que giran, y acá hay un pequeño dibujito, ¿cierto?, de la turbina, que es lo mismo que nosotros vimos en otro video, pero nada más que esquematizado. Esto es las toberas, donde ingresa el agua a alta presión, pega sobre los álabes y hace que la turbina gire. Indudablemente, estas toberas están conectadas al canal de conducción que llega a alta presión. Esa sería una turbina de tipo Pelton. Existen otros modelos de turbina de acción que son de inyección lateral, Weissenberg y Lavand Mitchell de doble impulsión, que en última instancia estas son turbinas que son una modificación de la anterior, son modificaciones de acuerdo al lugar donde se va a emplazar la central hidroeléctrica. Yo a usted le había explicado que es muy importante donde se va a emplazar y todo el estudio que se hace previo. También les había explicado que generalmente donde hacen las turbinas, lo que se hace es un modelo a escala de la central y se prueba. En este caso, yo el que conozco es un laboratorio que tiene INSA, la misma empresa que hace los aerogeneradores, en Mendoza, en una zona que se llama industrial, que está sobre la avenida Rodríguez Peña. Ahí tienen un laboratorio donde ellos se dedican a hacer turbinas y tienen ese laboratorio, la hacen, la misma central hidráulica la hacen en chiquitito y la prueban la turbina. Y una vez que determinan todas las características que tiene que tener la turbina en base a los datos que le da quien está haciendo el proyecto de la central hidroeléctrica, hacen la turbina a escala, a modelo, la prueban, le hacen todos los ensayos y después recién construyen la turbina. Es decir que, teóricamente, con lo que les estoy diciendo, las turbinas tienen características que las hacen que sean Pelton, pero dependiendo del lugar donde se va a colocar y características de los estudios que han hecho los ingenieros que se dedican a esto, se les suele hacer algunas modificaciones y para eso se hace el modelo y se hace el ensayo de las mismas en laboratorio y después se construyen. Después tenemos las turbinas de reacción, que dentro de las turbinas de reacción acá se clasifica la Francis y la Kaplan. Y acá tienen que lo mismo que ustedes vimos en el video, una y otra turbina. Y cómo funcionan los caudales. Esto, de alguna manera, que está escrito acá, es lo que nosotros vimos en las curvas. Nada más que acá está escrito. Es decir, que si ustedes ven el video de la turbina y leen esto, se entiende del por qué las curvas son de esa manera. Indudablemente, al mirar esta turbina, este rodete, es totalmente distinto a este. Es decir, no cabe duda que es distinto. Y acá tienen una turbina Francis, que es totalmente distinta a esta. Fíjense que este es de eje vertical, ¿cierto? El agua entra por este lado. Se le llama rodete a esta cámara. El rodete está acá y esta es la cámara donde entra el agua, ¿cierto? Por un lado, por la tubería forzada. Esta es la que viene de altura, hace girar la turbina y después está la descarga que vuelve al río. Por eso es que las centrales hidráulicas se las consideran como energías alternativas no contaminantes. Cabe destacar que el hecho de no contaminantes y que no afectan el medio ambiente es después de que empiezan a producir energía. Previo a producir energía se hace una invasión, si ustedes quieren, al medio ambiente, porque se inunda lugares donde hay vegetación, lugares donde hay una biodiversidad muy grande, y bueno, eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno hace impacto ambiental, se llama, y ese impacto ambiental de alguna manera debe ser mitigado o debe ser de alguna manera remediado por el hombre. El otro problema que existe cuando uno hace centrales hidráulicas, que es un problema que yo les había comentado, por ejemplo en San Rafael. San Rafael es una ciudad muy importante de Mendoza, muy parecida a lo que es Río Cuarto. Está rodeada por centrales hidráulicas. ¿Y cuál es el problema que tiene? Que cada central hidráulica tiene un espejo de agua. Y cada espejo de agua, por el ciclo del agua que vimos en la introducción,
genera sus propias tormentas, si ustedes lo quieren llamar. Y como Mendoza es una zona fría, lamentablemente genera tormentas, y las tormentas que genera son de piedra. Por eso, si ustedes han tenido la oportunidad de ir a San Rafael, van a encontrar que todos los cultivos, o la mayoría de los cultivos de San Rafael, tienen tela antigranizo. Es decir, que una de las desventajas de las centrales hidroeléctricas es generación de tormentas en la zona donde están, y más cuando son varias centrales. En el caso de Mendoza está Agua del Toro, está Niwil 1, Niwil 2, Niwil 3, Niwil 4, ¿cierto? Y hay un dique muy grande que es Niwil, y aparte tienen otros diques de regulación de riego, como Río Grande. Es decir, es complicado el tema de cómo afecta al ambiente en la central hidroeléctrica. Lo bueno que tiene es que una vez que se ha hecho la inversión, luego el mantenimiento de la misma es muy bajo y se puede generar altos valores de energía. Bueno, acá está el dibujito de la Kaplan, totalmente distinto al dibujo que vimos de las otras turbinas. Acá hay un dibujo, otro corte de la Kaplan, y acá tienen un pequeño resumen. Dice turbina Pelton, turbinas de impulsión no sumergidas totalmente en el agua, las turbinas Francis Kaplan, turbinas de reacción totalmente sumergidas en el agua. Esto sería un cuadrito que me resume todo lo que vimos en la parte anterior. Bueno, el canal de desagüe es que una vez que el agua pasa y entrega su energía a la turbina para que gire, hay un lugar por donde sale y devuelve el agua al río. Por eso es que no altera al medio ambiente en el sentido del río. No es como en el caso de las turbinas de las centrales térmicas, que devuelven agua, tienen los enfriadores, como vamos a ver, pero devuelven agua con cierta temperatura, y eso afecta la parte hitícola de los ríos, donde toman el agua y descargan el agua las centrales térmicas. El principio de funcionamiento ya lo habíamos visto. Esto es exactamente el mismo dibujo que nosotros habíamos visto, y habíamos visto el video. El aprovechamiento por derivación, aprovechamiento por acumulación. Las centrales de regulación. Cuando hablamos de centrales de regulación, es el caso de las centrales que se utilizan en Mendoza, porque no solamente permiten aprovechar dicha energía que tiene el agua para hacer andar una central, sino que también sirve para regular el sistema de riego. Ustedes saben que Mendoza, de la época de los incas, es una provincia que tiene un sistema de riego arcaico de hace muchísimos años a través de canales, presurización. Entonces, con ustedes en la época donde hay lluvias, se acumula el agua en dichas, digamos, en dichos embalses, y luego se la va distribuyendo a medida que pase el año para que los regantes y los cultivos tengan en las épocas que necesita, por ejemplo en la primavera, el agua regulada. Es decir, tengan la cantidad de agua suficiente. Por eso se llama centrales de regulación. Es decir, que tienen un doble función. Una es de generar energía eléctrica, y la otra función es de regular, Lili, es de regular el agua para el riego agrícola. Centrales fluyentes. El caudal es tan regulador que se puede usar directamente como un embalse reducido. Bueno, en este caso por ejemplo, podría ser la central de Carrizal. No son muy grandes, son centrales chicas. Pero generalmente las dos manejos que tiene una central hidráulica es generación y regulación del manejo integral del agua en las épocas que hay mucha agua. Entonces, en la época que el agua no hay agua, o no hay lluvias, o no hay deshielo,
los embalses están llenos, por eso hay una cota máxima y una cota mínima para poder regular. Y también habíamos visto que en algunos casos, cuando bajaba mucho el nivel del agua, tenían rebombeo y volvían a rebombear para mantener el pelo de agua para que siempre la central generara la misma cantidad de energía. Bueno, esto está explicado acá, nosotros ya lo habíamos visto, nada más que en este apunte está perfectamente dividido para que a ustedes les sea fácil poderlo estudiar. Central sin bombeo, central de bombeo. Acá en este cuadro tenemos exactamente lo que yo le había dicho, lo que estábamos hablando recién, que es el impacto ambiental. Bien, preguntas hasta ahí, chicos, que me quieran hacer. No, profe, yo no. El apunte me pareció, yo lo tenía, este apunte, le hice algunas modificaciones, parte de autoría mía, parte no de autoría mía, pero me pareció como una buena conclusión del tema. Por eso es que se los voy a cargar y va a quedar también grabado como video para que ustedes lo puedan volver a ver. ¿Alguna pregunta que quieran hacer los chicos, que les interese, que hayan visto? Acá en La Rioja No, sería... yo entendí Sí, bien. escucho, No, Isaac. yo entendí todo. Es No, algo. sí, te escucho lo que me estabas diciendo. No, es que básicamente un repaso porque en una expo yo tenía que hacer un proyecto de esto, así que más o menos ya tengo una idea de cómo era la central hidroeléctrica. Y sí, y digamos, es lo mismo que vimos en los videos de las distintas centrales, que yo se los voy a cargar, algunos están cargados en mi página web, otros los voy a poner como cola de esta clase. Uno se da cuenta perfectamente, es decir, uno se acuerda del video e inmediatamente lo va relacionando con el apunte. Es una manera doble, una parte es utilizar una memoria visual y la otra, bueno, estudiar para cuando tengan que hacer el trabajo o se lo tenga que tomar. Bueno, acá tenemos en pocas palabras las desventajas y las ventajas de la central. El proceso de transformación de la energía hidráulica en energía eléctrica es limpio, es decir, no produce residuos ni da lugar a la emisión de gases o partículas sólidas que pudieran contaminar la atmósfera. Esto lo dice principalmente porque una central térmica tiene este problema. Una de las desventajas que tiene una central térmica es que por muy puro y mucho filtro que le pongamos a las chimeneas, eliminamos residuos al medio ambiente. Las presas se construyen para embalsar el agua, que permite regular el caudal del río, era lo que les estaba diciendo, evitando de esta forma inundaciones en época de crecida y haciendo posible el riego de las tierras bajas en periodo de escasez de agua. Lo que yo le decía, que en Mendoza se utiliza mucho esto y se maneja mucho el riego agrícola con este sistema. El agua embalsada puede servir para abastecimiento de ciudades durante largos periodos de tiempo. Este es el caso de embalse Río Tercero de Córdoba. Córdoba, el embalse del Río Tercero, se lo utiliza como una de las principales fuentes de agua para la ciudad de Córdoba. Fíjense que estamos hablando de centrales que tienen en un caso función agrícola y en otro caso para consumo humano. Embalse Río Tercero es para consumo humano. Ahora, si ustedes me dicen el embalse Niwil o la central de Niwil o el embalse de Agua del Toro en Mendoza, también sirve para el sistema de riego. O el embalse de Potrerillos, que está en camino a Chile. Si alguien ha ido a Chile, se ve, uno pasa por el costado del embalse de Potrerillos, sirve para regular cuando hay grandes de hielo el agua y después ese agua se va regulando en los canales y fundamentalmente en los canales que bajan y dividen el agua para irrigar todo lo que es la parte de sistema agrícola de Mendoza. Los embalses suelen ser utilizados como zona de recreo y esparcimiento. Un embalse, por ejemplo, que es característico de esto, es el embalse de Carrizal en Mendoza. El embalse Carrizal en Mendoza es un embalse que se utiliza no solamente para regular el sistema de riego, sino que se lo utiliza como lugar turístico. La mayoría de los embalses, usted ha visto lo que es embalse Río Tercero, es decir, tiene más
trascendencia porque se lo puede utilizar turísticamente que por la función que tiene. Hay gente que no sabe que el agua que se provee a Córdoba, a la ciudad de Córdoba, la mayoría va de embalse Río Tercero. Por eso cuando hay creciente y el agua tiene mucha suciedad y hay producción, hay mucha alga y hay un problema con una alga que es la que genera la cianobacteria, generalmente en Córdoba se aconseja durante unos días no utilizar el agua potable para uso y sino hervirla por el problema de ese tipo de algas. Y bueno, indudablemente todo lo que es pesca, todo lo que es deportes acuáticos se puede hacer. Bueno, esas serían las ventajas de una... Es decir, que no solamente generamos energía, sino generamos turismo, generamos parte agrícola y la podemos utilizar como para el uso humano. Fíjense, 3 acciones o 3 beneficios que podemos obtener de una central hidráulica o de un embalse, porque realmente de la central obtenemos la energía, del embalse realmente. ¿Cuáles son los inconvenientes? Los embalses de aguas anegan zonas de terreno, por lo general muy fértiles y en ocasiones de gran valor ecológico. Ahí tenemos el primer problema. En los valles, porque generalmente es un valle el que se inunda. En los valles de los ríos, incluso en algunos casos, ha inundado pequeños núcleos de población cuyos habitantes han tenido que ser trasladados a otra zona. Esto significa un trastorno considerable al nivel humano. Es decir, que cuando nosotros trasladamos una población o movemos una población que lleva antaños para hacer una central hidráulica, estamos también afectando a la convivencia o a una sociedad. Y esto es indudablemente un problema social. Hoy en Mendoza hay un problema con una central que se quiere hacer en Malargüe, justamente por esto. Porque el lugar que se va a inundar, yo lo conozco, es Agua Blanca, es todo lo que es las Loicas, pasa el camino que va a Chile por el sur de Mendoza y toda esa zona que se va a inundar es zona que viven puesteros y donde desde épocas remotas ellos tienen su ganado y tienen todo y esa zona va a quedar toda inundada. Entonces hoy día hay todo un debate por el impacto ambiental que va a ser la conformación de esa central. Y yo les voy a de ese embalse, y yo les voy anticipando lo que va a pasar. Con ese embalse, si antes los de La Pampa se quejaban porque no le llegaba el agua del Río Grande, ahora les va a llegar menos, porque con esto los mendocinos van a regular totalmente el agua. Entonces, si antes la gente de La Pampa se quejaba porque teóricamente la Mendoza o el mendocino tiene la idea que el agua es de donde nace, es de donde nace el agua, le pertenece al lugar donde nace el agua. Eso sería con un pensamiento netamente cerrado. La realidad es que el agua le pertenece a todos los lugares por donde pasa el río. Bueno, Mendoza tiene la particularidad de aprovechar todo el agua que viene de ese río que se llama Río Grande, tiene muy lindas truchas arcoíris, de paso, y con este embalse directamente a La Pampa no le va a llegar ni un hilo de agua. Si ahora están peleando porque no le llega agua, cuando hagan ese embalse no le va a llegar agua, porque con eso Mendoza va a regular totalmente el sistema de riego del sur de Mendoza. La presa retiene arena que arrastra la corriente. Bueno, este es un problema muy grave y lo tenemos nosotros acá en el dique Los Sauces. El dique Los Sauces, la mitad del dique Los Sauces es barro. Cuando dicen está lleno el dique, sí, lleno de barro está el dique. El dique tiene más de 7 metros de barro abajo. Calculen que la altura está más o menos en 20 metros, como máximo debe tener ese dique hacia abajo, y la mitad es barro. Nunca se hizo el drene del río. Es decir, toda la arena, y ustedes han visto que el río Grande, que viene de la zona de Huaco, y de la zona de la Pampa y la Viuda, todos esos desagües traen mucha arena. Y esa arena de a poco se va depositando y va rellenando, más toda la mezcla de todos los otros elementos. Abajo es un barro muy espeso, por eso cuando hay lluvia
si ustedes han tenido la oportunidad de pasar por enfrente del dique Los Sauces, van a ver media marrón el agua. Y generalmente, como parte o el 50% del agua que se utiliza en La Rioja es del dique Los Sauces, más de uno en su agua potable que le está llegando, cuando ha habido lluvias o grandes crecientes, les ha llegado el agua de color marrón o realmente el agua le llega, por más que en los filtros se la trate, suele llegar el agua con, digamos, algunos colores que no son los de justamente claridad. Y eso es por el arrastre que tiene el propio. Y el agua que toma acá el dique Los Sauces es una válvula de fondo. Es decir, que cuando hay arrastre, arrastra barro también. Indudablemente, al interrumpirse el curso natural del río, se producen graves alteraciones en la flora y en la fauna fluvial. Eso es indudable. Por ejemplo, en Alemania hicieron un dique, uno de los diques hicieron en un río, y ese río tenía la particularidad de que en épocas de desove, la trucha subía por ese río arriba a desovar para la nueva cría o la nueva camada. Se dieron cuenta que después de hacer el dique empezó a disminuir la cantidad de truchas. ¿Por qué? Porque no podía subir, la trucha no saltaba el paredón del dique y seguía subiendo hasta arriba para desovar. Entonces tuvieron la idea, ya después voy a buscar la foto y se las voy a pasar. Yo tuve la oportunidad de visitarlo al dique, de hacerle un pasadizo a las truchas. Entonces en el costado de un dique hay como una escalera donde baja agua y uno ve como las truchas van como subiendo, como si fueran piedra, y las truchas por ahí suben, y con eso se llegó a recuperar la fauna ictícola que tenía ese río. Es decir, los alemanes se las ingeniaron para que la trucha volviera a su lugar donde desovaba, porque con el dique lo que habían hecho era cortar el camino para que la trucha volviera al lugar todos los años a hacer el desove que hacía normalmente. Entonces, se las ingeniaron tecnológicamente para hacerle el camino a dichas truchas. Un posible rotura de la presa de embalse puede dar lugar a una verdadera catástrofe. Ustedes vieron lo que pasó cuando se rompió el dique me parece fue en México, Bolivia, que se rompió un dique que la cantidad de muertos fue muy grande. Es decir que, porque es muchísima el agua acumulada, entonces la rotura de una muralla, de un paredón, puede traer una catástrofe aguas abajo, que se llama. Por eso, todos los diques tienen varias, o por lo menos tendrían que tener, el de Valle Grande yo lo he visto, el dique adentro es hueco, el paredón, uno va caminando, tiene distintos pisos, tienen sensores, por ejemplo, para cuando hay terremotos o cuando hay movimiento de tierra, y esos sensores mandan la señal a una central meteorológica y dicen cómo se está moviendo el paredón como alerta. Eso es muy importante. Por eso cuando se construye un dique hay que tener mucho cuidado de cómo va a estar encastrado el paredón en el sistema del dique, para evitar el problema de que ante un movimiento sísmico se produzca una rotura del paredón y una fisura, y una vez que empezó a pasar el agua, se va llevando el paredón hasta que el agua, es como cuando se rompe un tapón de agua que ustedes hacen en un canal, puede llegar a destruir. Es lo que pasaría, por ejemplo, si tuviéramos problemas acá en el dique Los Sauces con todas las casas que están en la quebrada. Gracias a Dios este dique se lo ha hecho, ya dos veces se lo ha perificado y se ha, digamos, de alguna manera arreglado, se lo ha reforzado en la parte interna, porque adentro de ustedes pareciera que un paredón, y en la parte de adentro es como si fuera un edificio con distintos niveles. Yo conozco a uno de los ingenieros que hizo
la reparación de dicho dique, y me comentaba todo lo que se le hizo, cómo se le hizo. El problema es que todo eso hay que mantenerlo con el tiempo. Y gran dependencia de la energía hidráulica respecto a las precipitaciones, pues en épocas de sequía es necesario reservar parte del agua en el embalse para otros usos no energéticos. Esto es lo que yo le decía, porque muchas veces se hacen las plantas de rebombeo. Si uno ve que baja, se llama cota o pelo de agua, la máxima y la mínima. Cuando está llegando a la mínima, generalmente son ciclos, y uno cuando hace los estudios antes de hacer el dique sabe de esos ciclos. Entonces lo que hace es hacer rebombeo, que eso lo vimos también. La máquina que sirve para generar se la hace girar después como motor y sirve para impulsar el agua y levantar el pelo del dique para siempre tener la misma cantidad de agua. Esto es esto es una de las cosas que cambié de este apunte, la adecué a la fórmula que nosotros hicimos la deducción. Esta fórmula la vimos la clase anterior: rendimiento, densidad del agua, caudal, gravedad y altura. Si yo quiero calcular la energía es igual a potencia sobre tiempo, o es lo mismo que poner energía sobre tiempo igual a potencia. Entonces, la fórmula de energía eléctrica queda exactamente igual, nada más que le agregamos el T de tiempo. Entonces me da kilowatt, sería hasta acá, sería potencia, hora, kilowatt, hora, tiempo. Nosotros acá ya habíamos llegado a watts, acá yo se los aclaré, potencia de central en watt, ¿cierto? Si yo lo quiero en kilowatt, lo dividimos por 1000, lo paso a kilowatt, y después yo le agrego tiempo en hora y me da kilowatt hora, y tengo la parte de la energía eléctrica. Es decir, yo de esta misma fórmula, multiplicándola por tiempo, tengo lo que es la energía eléctrica. Bueno, dicho esto, con esto cerraríamos el tema de lo que es una central hidráulica, todas las características, y se complementaría con lo que vimos de los videos. Quedo a disposición para las preguntas que me quisieran hacer.